Hoy en Preguntas Pamau me llega esta. Bueno, la verdad, difícil de saber qué tanto nivel de ruido estás haciendo y a qué te refieres, pero sí, te diría que en general las lijadoras orbitales o rotorbitales tienden a generar un alto nivel de ruido. Y la forma que yo hice, y bueno, la forma que yo hago para poder controlar el ruido es lijar en mínimo de velocidad. Ahora bien, hay un pequeño detalle. Cuando utilizo mi lijadora rotorbital, siempre trato de utilizarla en velocidad 1 o en velocidad 2, a pesar de que me tarde más tiempo realizando el trabajo, pero con tal de tener los niveles de ruido controlados y bajitos. Pero como ya les mostré en otro video anterior, en ocasiones lo que utilizo es la polichadora, la buffer. Esto no es un esmeril, amoladora, radial. Esta que tengo acá arriba sí es una esmeril. Este gigante no. Y la gran diferencia es la cantidad de RPMs y torque que tienen. Esta a duras penas alcanza los 2000 RPMs y empezando como mínimo como en 600 o en 800. Yo sé que existen esmeriles o pulidoras que también tienen control de velocidad, pero esas arrancan desde los 2000 en adelante o desde los 3000 en adelante. Entonces yo utilizo esta en más o menos las 1000 revoluciones cuando me toca quitar pintura de lo lindo con el come pinturas. Ya se los había mostrado en un video anterior. Y comparando velocidad, este señor trabaja por ahí como unas 5 a 10 veces más rápido que la lijadora para quitar pintura, utilizando esta en la velocidad mínima y utilizando esta en la velocidad mínima. Y en cantidad de ruido, esto es ínfimo. Acá les tengo un medidor de decibeles y más o menos estoy a 1 metro de distancia entre ambos objetos. Esos 5 decibeles de diferencia es un montón en cantidad de ruido. Y a pesar de que de 65 a 72 se ve poquito, esos 7 decibeles en cantidad de sonido y ruido que se genera al ambiente es bastante la diferencia. Entonces con esta arranco el trabajo y después al final ya remato es con esta para ahora sí que me quede bien prolijo el trabajo. Hoy en Preguntas Pamau me llega esta pregunta. ¿Qué es un retroceso? Bueno, pues vamos a ello. El retroceso es un accidente que podemos sufrir en nuestra sierra de mesa casera o profesionales. Pues indudablemente en las profesionales, como contienen muchísimos más mecanismos de protección, pues se disminuyen las posibilidades de que ocurran, pero igual pueden ocurrir. ¿Y de qué se trata? Bueno, cuando estamos haciendo un corte y no tenemos el debido cuidado, precaución y medidas de seguridad a la hora de realizarlo, la madera se queda pellizcada en medio de nuestro disco y nuestra guía. Entonces eso incurre en que toda la fuerza de giro del motor se ve reflejada en que la madera sale disparada en proyectil hacia atrás. Entonces, por un lado está el severo golpe contundente que puedes recibir, que si digamos que es una madera grande, pues no pasa más allá de algún moretón o algo similar. Pero ese no es el mayor miedo que deberías tener, aunque hay que tenerle miedo a eso. Pero el que yo siento que deberíamos tenerle más temor es con nuestras manos. Resulta y pasa que cuando eso ocurra, estamos hablando de milisegundos, de microsegundos. Entonces, mientras se pierde el control de la pieza, podemos fácilmente y muy rápidamente acercar la mano al disco y adiós un pedazo de dedo. En plataformas como YouTube se pueden encontrar fácilmente bastantes videos algo gráficos. Pero búsquenlo en inglés, así van a encontrar muchísimos más videos al respecto. Kickback.
Evidentemente, para los que ya están enterados del tema, pues ya se sabe a qué se hace referencia, pero muchos de ustedes también están empezando. Y no hay pregunta que sobre. Es mejor prevenir que lamentar. Por supuesto hay varias razones del por qué ocurra, pero creería yo que la más común es utilizar las sierras sin el cuchillo divisor que está en la parte trasera que traen las sierras de mesa profesionales. Pero eso también depende del tipo de madera que estemos cortando. Las maderas naturales, por las vetas, entonces tienen como fuerzas o torsiones internas. Entonces mientras uno va pasando la madera y va haciendo el corte, cada vez más las maderas naturales por lo general empiezan a aprisionar el disco acá en la parte de atrás, no en la parte de adelante. Y eso también motiva o ayuda a que ocurra el retroceso. Y ahí es donde entra el cuchillo divisor que está aquí en la parte trasera, evitando que eso ocurra. Por esa razón, en mi sierra de mesa casera, yo no corto maderas naturales, solo corto maderas como triplex, MDF y melamina, que como son fabricadas por el hombre, ya no tienen esas torsiones o no sufren de esas fuerzas internas que incurran en que se pellizque el disco y se venga disparada la madera hacia mí. Y de este tema lo que hay es tela para cortar, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Un doble de preguntas de pintura. Bueno, lo primero que le puedo decir es sí se puede repintar un mueble ya pintado y en ocasiones es necesario remover la pintura vieja, en ocasiones no. Todo depende de qué quieren al final del pastel. Vamos a suponer que esta mesa que tengo acá está pintada de color negro. Pero nótese que acá tengo es MDF. O sea que si yo lo quisiera pintar de blanco, no es estrictamente necesario remover el 100% del negro para llegar a la tonalidad original para aplicar el blanco. Pero si se tratase de un mueble de madera natural, el cual puede estar teñido con una tonalidad oscura o con una tonalidad clara y queremos hacer el inverso, entonces ahí la cosa se complica un poquito más. Resulta y pasa que, para mi concepto, las maderas naturales deberían, en la medida de lo posible, ser pintadas con tintes. Y el tinte es un producto súper líquido, el cual penetra en los poros y vetas de la madera. Entonces ahí la cosa se complica más. De poder se puede. Ahora bien, ¿cómo hacen para darle brillo? ¿Cómo hacen para darle mate? Pues fácil. Si quieres acabado brillante, pues cómprate un barniz o una laca que sea brillante. Pero si lo que quieres es mate, entonces consíguete una laca o un barniz que sea mate. Te estoy hablando de productos que sean transparentes. ¿Y cómo quitar fácilmente la pintura vieja? Pues por un lado existen los removedores de pintura. Son unos productos que son químicos fuertes. Cuidado con el contacto de la piel, es de tener al extremo las medidas de precaución que puedan tener. Se aplica, se deja actuar unos 4 o 5 minutos y luego con una espátula se va levantando la pintura como si fuese una piel. Súper fácil, rápido y sin complicaciones. El problema es la seguridad. Por otro lado está la siempre única con lijadora. ¿Y cómo se puede volver a pintar? Una vez más, depende de lo que quieres. ¿Quieres una tonalidad sólida, un negro sólido, un verde sólido, un café sólido? Pues entonces mi sugerencia es aplica ya un barniz o una laca de la tonalidad deseada y previamente habiendo sellado la madera. Pero si por el contrario la madera es natural y quieres resaltar las vetas de la madera, vean acá que la madera tiene como unas vetas, unas líneas, unas rayas. Queremos resaltarlas. Entonces ahí donde el primer paso es aplicar tinte para darle la tonalidad deseada. Y luego de eso es que se sella y se le aplica la laca o el barniz. Por cierto, todo lo que les estoy contando lo encuentran en las versiones base agua, las cuales pues es más amigable con tus pulmoncitos y con el medio ambiente de paso. Hoy